Denle un fuerte aplauso al Señor, amados hermanos. Puede tomar su lugar. Qué hermoso es gozar de la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Si el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Porque usted y yo somos libres. Amén. Y estamos viendo que cada día la palabra de Dios se hace real. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos finales, y ya llega ese momento donde Pedro tuvo que decir que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. ¿Sí? Ya llega ese día glorioso donde Cristo viene a establecer su reino. Y antes de eso, viene a encontrarse con su amada iglesia. ¿Cuánto se goza? Amén. Esperamos nosotros ese momento glorioso en el Señor. Amén. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13. Hoy Jueves Santo. Estamos nosotros celebrando el Jueves Santo. No lo hacemos como los que no conocen al Señor. Los que no conocen al Señor, jueves, viernes, sábados son días de retiro, de esparcimiento, días de diversión. Pero nosotros es un momento de reflexión. Amén, amados hermanos. En esta noche de Jueves Santo recordamos uno de los momentos más profundos y conmovedores del ministerio de Jesús. ¿Sí? Estamos hablando de la última cena con sus discípulos, la institución de la cena del Señor y el inicio de su pasión. ¿Sí? Eso recordamos hoy Jueves Santo. Por eso es importante aclarar algo. La Biblia enseña en Hebreos capítulo 10 y el verso 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús murió una sola vez y para siempre. Amén. Su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio está completo. Por eso Él dijo: consumado es. Y ese sacrificio es eterno. ¿Me está escuchando, amados hermanos? No necesita repetirse. Lo que sí necesita repetirse es nuestra atención a sus enseñanzas. Mire, lo que sí necesitamos repetir es la atención a sus enseñanzas, a las marcas que dejó para sus discípulos. Eso necesitamos recordar. Por eso hoy el llamado es mirar esas marcas de amor, esas marcas de servicio, esas marcas de entrega y vivirlas con fidelidad. ¿Amén? No con una religiosidad vacía, sino con una fe viva que transforma nuestro corazón. Amén. Por eso hoy vamos a leer el capítulo 13 de San Juan para recordar esas marcas de Jesús, esas enseñanzas que Él encargó a sus discípulos que las guardasen y que les enseñasen a otros. Vayan, hagan discípulos, enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Tengan cuidado de esa doctrina, enseñen eso, conforme yo les he enseñado a ustedes, y prediquen esta palabra a todas las naciones, hasta el fin del mundo. Vamos a ver, y vamos a leer con atención, y el Espíritu Santo que está en nosotros y está aquí en este lugar, va a abrir nuestro entendimiento para ver qué es lo que quiere Dios enseñarnos en esta noche de Jueves Santo. Amén. San Juan, si usted quiere reverenciar la palabra, póngase de pie y vamos a leer el capítulo 13 de San Juan,
con toda atención, porque aquí habla el Señor Jesús. Y mire, dice la palabra de nuestro buen Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer,
hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado con él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis uno a otro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Amén. Denle fuerte aplauso a la palabra y vamos a ponernos cómodos ahora en el nombre del Señor. Amén. No estamos recordando, no estamos matando a Jesús de nuevo, porque ese sacrificio lo hizo una sola vez y para siempre. Amén. Pero sí nosotros recordamos su entrega, su amor, su pasión por la salud. Hemos leído el libro de San Juan y podemos ver ahí en el verso 1, cuando dice, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿de qué está hablando? ¿Qué sabía Jesús? Había llegado la hora de su muerte. Había llegado la hora de su muerte. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué tremendo. Qué tremendo ejemplo de amor, qué tremendo ejemplo de entrega. Jesús no fue sorprendido por la cruz. Él sabía lo que venía. ¿Amén? Y aún así, dice que Él eligió amar hasta el final. Los que había amado, los amó hasta el fin. Él no se echó atrás. No buscó escapar, no dejó que el miedo dominara su corazón, porque Él tenía objetivos claros, propósitos definidos. Mire, Él sabía por qué se había hecho carne. Amén, amados hermanos. Dije que en esta noche o en este día de Jueves Santo nosotros debemos recordar sus enseñanzas. Y Jesús no solo enseñó hablando, sino también enseñó con sus acciones. Mire, su muerte ya estaba anunciada, Él sabía y de qué forma iba a morir, qué es lo que le esperaba. Él sabía muy bien, pero el miedo, porque era ser humano, Jesús también lloraba, Jesús también sudaba, Jesús también se cansaba. ¿Usted cree que no podía tener miedo? Claro que sí. Pero aún eso impidió de que Él se desviara de sus objetivos y de sus propósitos. Amén, amados hermanos. ¿Cuánto le alaban a Jesús? Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, la cruz no fue un accidente. Dile. Fue una decisión de amor. Amén. Fuerte aplauso para el Señor, amados hermanos. La cruz no fue un accidente. En este tiempo donde muchos buscan salvarse a sí mismos, amados hermanos, Jesús nos muestra otra vía. ¿Cuál vía? La vía del amor sacrificial.
la vía del voluntariado, mire, la vía de la obediencia. Jesús fue obediente hasta lo sumo. Por eso que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira, mire el ejemplo que Cristo nos está dando y que nosotros debemos recordar en este jueves santo. Segundo, vemos ahí en el capítulo 13, del verso 3 hasta el 17, el actuar de Jesús. No como el Señor de señores, no como el Rey de reyes, sino como un siervo, como un sirviente. Mire, sobre todo el verso 14, mire lo que dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Si yo, el Señor y Maestro. Conozco gente que parece humilde. Dale un cargo para que veas. Hay pastores que se creen dueños de las ovejas. Hay líderes, obispos, reverendos que se creen que el pueblo está para servirlos a ellos. Pero mire este ejemplo sacrificial, este ejemplo de entrega, de amor. Y Jesús dice: si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, me he hecho sirviente, sin importar el cargo, sin importar la posición. ¿Está acá, amado hermano? Usted ve eso. En medio de la cena, Jesús se levanta, toma una toalla, se ciñe como un siervo y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Pedro no lo entendía, porque hay un contraste ahí. El Rey de reyes, el Señor de señores, lavando esos pies polvorientos. El Santo, sirviendo a hombres frágiles, pecadores. El Santo. Estamos viviendo los tiempos finales. Y uno de los tiempos finales no solamente son la lluvia, los truenos, los terremotos, sino también el cambio del carácter del hombre. Y Pablo dice en Timoteo que los hombres se volverán ávaros, vanagloriosos, ¿sí? Implacables, sin afecto natural. ¿Cuántos que se dice ser siervos del Señor tienen estas características? Soberbios, altivos, porque no han entendido el llamado, porque no han entendido el ser discípulo del Señor. Vemos al Rey de reyes ciñéndose con una toalla para lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué nos querrá decir el Señor con eso? ¿Qué nos está diciendo Dios con eso? Porque esa es una lección viva. Le dije hace un rato, Jesús no solamente hablaba con la boca, sino también con sus acciones. Pedro no lo entendía. ¿Tú me vas a lavar? Más bien él debería lavarle. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Sabe lo que dice el Señor? En mi reino el mayor sirve. ¿Sabe lo que dice el Señor? En mi reino el orgulloso no tiene lugar. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor con estas acciones, amados hermanos? En mi reino la humildad es la marca del liderazgo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? La humildad es la marca del liderazgo. No, eso ya no es para mí. Yo que voy a salir a predicar por las calles, que esto. Dice cuando yo recién empecé. Escuchaba decir gente así. Dice cuando yo recién empecé. Amado hermano, los últimos serán primeros y los primeros serán postreros. Tengo una cosa contra ti. Conozco tu ardua labor, pasión, tu entrega. Pero hay una cosa contra ti,
que has perdido tu primer amor. Has perdido esa pasión de servirme. A Dios hay que servirle con pasión. Hay que tener pasión para Dios y pasión para las almas. Amén. Y entender que no debe haber señorío. El Rey de Reyes y el Señor de Señores nos demuestra con sus acciones y se hace siervo. Y muchos usan la palabra siervo y sacan pecho. Siervo, se creen los máximos, que son el siervo. Y el siervo tiene que tener buen hotel, buena comida. Sus discípulos del siervo y que le sirvan al siervo. Pero el Señor te está diciendo, si eres mi siervo, si eres el mayor, tú tienes que hacerte sirviente de tus hermanos. Amén. Dios te habla, tienes dones, úsalo para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque para eso Dios constituyó apóstoles, predicadores, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Para que el cuerpo de Cristo se edifique. Para que se prepare la novia para el encuentro con su amado. Estamos aquí preparándonos para ese día glorioso de nuestro encuentro con nuestro Señor. Semana Santa, Jueves Santo, día de reflexión. Un amor de una entrega total. Amén. ¿Está entendiendo, amados hermanos? ¿Qué nos está diciendo el Señor entonces? La pregunta sería entonces en esta noche, ¿qué pies estás llamado a lavar tú hoy? ¿Qué pies estás llamado a lavar tú hoy? ¿Hay alguien de repente que necesita tu perdón? Analiza. Piensa que el Espíritu Santo que está aquí te dé el entendimiento. Muchos que se llaman cristianos se llaman siervos y no saben perdonar. Y viven como los que no conocen al Señor, resentidos con su prójimo por tiempos, por meses, por años. Y ni se hablan. El cristiano tiene que ser un experto perdonador. Y eso significa lavar los pies. ¿Sabes por qué no pides perdón? Porque eres orgulloso, orgullosa. Pero yo no le hice que Él me ofendió a mí. Que Él me pida perdón. ¿Qué pies tienes que lavar hoy? ¿Hay alguien que necesita tu perdón? ¿Hay alguien a quien tú debas servir aunque no se lo merezca? ¿Habrá alguien en tu vida a quien tú tienes que servir aunque no se lo merezca? Ese es lavar los pies. ¿Hay alguien a quien Dios te pide que lo ames aunque te haya fallado? Piensa. Por eso le dije, Jueves Santo fue de reflexión en las enseñanzas de Jesús, en las marcas que Él dejó para seguir nosotros sus pisadas. A Jesús, cuando los perseguían, Él oraba. Cuando lo maldecían, Él bendecía. Si las cosas estaban muy difíciles, entregaba la causa al que juzga con justicia y no tomaba venganza por sí mismo. Estamos aquí, amados hermanos. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en esta noche, amados hermanos? Que no solo recuerden mi sacrificio, sino que practiquen mi ejemplo. No solo recuerden mi sacrificio, practiquen mi ejemplo. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo nos da para el día de hoy a la iglesia, a sus discípulos, a sus siervos, a los que aman la venida del Señor. Hay que entregarnos de verdad al servicio del Señor con todo nuestro corazón. Hay que servirle al Señor con pasión, con fuerza. No tome las cosas de Dios a la ligera. Eso nos dice el Espíritu Santo. No es solamente recordar una peliquita y llorar y ver la pasión de Cristo y cómo lo maltratan a ese artista y llorar porque ves a la persona y no.
El Señor dice, no solo recuerda mi sacrificio, practica mi ejemplo. Practica mi ejemplo. Un amor sacrificial. Un servicio sin hacer atención de personas. Amén. La humildad. Que sea esa marca, esa característica en tu liderazgo. Acercarse al Señor sinceramente, sin hipocresía. Servirle a Dios como Él quiere que tú le sirvas. Por eso que ahí en San Juan dijo, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo está tu trato con tu hermano? La manera en cómo nosotros nos tratamos como pueblo de Dios, como hermanos, eso habla mucho para Dios. Puedes saberte la Biblia de memoria, puedes hablar lenguas, amados hermanos, puedes sanar enfermos y eso no es garantía que te vas con el Señor. Un mandamiento nuevo os doy, ámense los unos a los otros. ¿Y cómo hay que amarnos? Como Él nos ha amado. No recuerdes mi sacrificio solamente, sino que practica mis enseñanzas. ¿Y cómo amó? Él sabía que tenía que volver de donde había venido. Él sabía la muerte que le esperaba. Él sabía el dolor. Él sabía que la carga de nuestros pecados iban a ir sobre sus hombros. Él sabía y no se acobardó. No se bajó de esa cruz por amor a ti y a mí. Ámense los unos a los otros con un amor sacrificial. ¿Está aquí, amados hermanos? Dejemos el orgullo de lado. Sirvamos al Señor como debe de servirse. Porque este segundo mandamiento es igual que el primero. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y podemos seguir viendo en San Juan 13 y disertando los ejemplos, los actos de Jesús. Pero lástima que el tiempo nos gana. Pero yo creo que la palabra es clara. Yo creo que el Espíritu Santo te ha abierto el entendimiento y te está dando a entender lo que tú debes entender en esta mañana. Porque no queremos ser como aquellos, como dice Pablo, hay muchos que predican y hablan de Cristo, pero hablan y dicen cosas que ni saben ni entienden. Pero nosotros queremos ser esos siervos que sabemos lo que decimos y lo entendemos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces vamos ahora al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, para ver la institución de la Cena del Señor. Mateo, el capítulo 26. Se pone en el verso 26 para leerlo hasta el verso 29. ¿Lo tiene? Dice entonces la palabra del Señor. Y mientras comía, tomó Jesús, ¿qué cosa? El pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, ¿qué dijo? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella, ¿quiénes? Todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria al Señor. Mira, amados hermanos, Jesús instituyó la cena del Señor. Jesús no dejó una estatua, como por ahí las pasean, amén. No dejó ni una estatua para que le recordemos. Él dejó una mesa. Está en la última cena. Y está instruyendo a sus discípulos. ¿Y qué le da a sus discípulos? El pan. ¿Qué nos dio Jesús a nosotros?
el pan. ¿Qué más? Y la copa. ¿Para qué? Para recordar su presencia. Amén, amados hermanos. ¿Para qué el pan y la copa? Para recordar su sacrificio. Y también para recordar su promesa. No lo volveré a tomar hasta que esté con vosotros en el reino de mi Padre. Y eso esperamos nosotros, sentarnos a la mesa con Jesús. ¿Cuántos esperan eso? Por eso se hace la Santa Cena. Por eso que la Santa Cena, el bautismo, el lavatorio de los pies, son los ritos autorizados dentro de la Iglesia de Cristo. Y acá también nosotros practicamos eso. Amén. Fue instituida por el Señor. Y como Él dijo, el pan representa su cuerpo entregado por amor. Amén. Y la copa representa su sangre derramada para el perdón de los pecados. Hace un rato dijimos que Él nos hizo libres. Libre porque perdona nuestros pecados. Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Cuánto gozan de ese privilegio? Amén, gloria al Señor. Por eso, amados hermanos, este día de Jueves Santo es un momento de gratitud, es un momento de reverencia, pero también es un momento de victoria. Amén, de victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Porque Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Mire, amado. Amén. El pecado ya no más nos esclaviza. Tenemos poder sobre el pecado. Amén. Tenemos poder para decirle al pecado no y a la santidad sí. Gloria al Señor. Tenemos poder para poder vivir en paz. ¿Y cuándo vamos a vivir en paz? Cuando rompamos esas ligaduras de impiedad. Cuando aprendamos a amar como Jesús nos ama. Y hay que amar hasta el fin. Así como amó Jesús hasta el fin. No un ratito. Porque el amor del hombre es así. Te ama un ratito. Todas las cosas van bien. Pero te hace algo, dejaste de amar. El amor de Dios es un amor eterno. Por eso, el Señor hoy, en esta noche, nos llama a la reflexión. ¿Cómo está nuestro andar en Cristo? ¿Cómo está nuestro accionar? Como cristiano, como pueblo de Dios, como siervo de Dios, como ministro que dice ser tú, de la palabra de Dios. ¿Cómo es que estamos andando? Y cuando practicamos la Santa Cena, algunos dicen que ese es el termómetro. Porque Pablo en 1 Corintios 11, 28, 1 Corintios 11, 28, él nos dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese a sí mismo. O sea, examina tu caminar. ¿Cómo estás andando ante el Señor? Acuérdate, el pan es el cuerpo, la copa donde está la sangre de Cristo que perdonó nuestro pecado. En sí, estamos viniendo, acercándonos a la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor no entra cosa inmunda. Sácate los calzados de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Cuando practicamos la Santa Cena del Señor, estamos haciendo eso. Pero ojo, ahí hay un mandamiento que el Señor dijo ahí en Mateo. Todos deben practicar de ella. Todos deben de beber de la copa y comer del pan. Algunos dicen, no estoy bien, entonces no participo de la Santa Cena. Ya me examiné, mejor para la otra. Voy a practicar en la Santa Cena. Ojo. No olvide la orden. Bebed de ella todos, dijo el Señor. Amén. Por eso, esto es un tiempo de examen, es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de volver a Cristo con todo el corazón. ¿Realmente amas al Señor? Sacúdete, hermano. Caíste, levántate. Aquí está el Señor. Estamos en la presencia del Señor. Y más hoy que estamos recordando tu sacrificio por amor. Amén.
este es el tiempo de examinar. Jesús se entregó y la pregunta esta noche es entonces, ¿te estás entregando tú a Él? Esa es la pregunta. Él se entregó, total. No le importó lo que tenía que pasar, con tal de cumplir el objetivo. Él vino a salvar a sus hermanos. Amén. Y hoy usted tiene la promesa de ser salvo. Y usted está luchando por su salvación. Pero también no sea egoísta. Hay muchas almas que necesitan ser salvadas también. Amén. Y así como Jesús tuvo ese objetivo claro y ese propósito definido, igual nosotros tenemos que andar. Amén. ¿Cómo estás amando? ¿Amas como Él ama? Aménse a los unos a los otros, fue el mandamiento del Señor. Pues examinemos, ¿cómo es que usted está amando? ¿Está sirviendo como Él sirve? ¿Quieres que te dé nomás y qué das tú? ¿Qué estás dando? ¿Cómo te estás mostrando para el reino? ¿Estás viviendo una vida que honra realmente su sacrificio? Que Pablo le dice al Timoteo que nuestra conducta adorna el Evangelio. ¿Sí? Cuando usted tiene una conducta santa, reverente, ¿no?, obediente a la palabra, entonces eso adorna el Evangelio. Y si usted hace lo contrario, por eso dijo el Señor, en el mundo habrá tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor sería que se atare al cuello una piedra de molino y se tire a lo profundo del mar. ¿Ven? Iglesia amada, esta es la palabra de Dios, que no nos está hablando para condenarnos, para criticarnos, sino que para que reflexionemos y examinemos cómo está, porque nos estamos preparando para el encuentro con Él. Y la Santa Cena es una simulación de ese encuentro con Él, porque usted está viniendo a la presencia del Señor. Amén. Y el Espíritu Santo te dice hoy, vuelve al altar. Hay muchos que han dejado el altar. Y cuando uno deja el altar, la carne se levanta. Vuelve al altar. Iglesia, vuelve al altar. Hermano, hermana que estás aquí, vuelve al altar. Tal vez hay alguien aquí que necesita reconciliarse con Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo. O alguien que quiere de repente renovar sus compromisos con el Señor. Este es el tiempo, este es el día que Dios ha preparado para ti. Alégrate, gózate en tu Señor. O hay alguien que ha estado viendo la cruz como un símbolo lejano, pero hoy la ve como un lugar donde fue amado con un amor eterno. Entonces este es el momento de adorarle al Señor. Amén. Hoy tú puedes decirle a Jesús, Señor, yo me entrego como tú te entregaste. Señor, lléname. Hoy tú puedes decirle al Señor, Señor, hoy límpiame, úsame para tu gloria, no para mi gloria. Este es el momento, amada iglesia. Yo te voy a invitar a ponerte de pie. Ponerte de pie. Y si tú quieres, te puedes acercar al altar del Señor, amada iglesia, porque esta noche no termina con una prédica. No, es una noche especial. Hoy termina con una decisión que tú tienes que tomar.